Hola, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga, que espero que se encuentren muy bien. Espero que hoy se hayan despertado con nuevas ganas de vivir, con nuevas ganas de hacer cosas bonitas. Hoy vamos a comenzar el día número 9 de estos 40 días que estamos llevando de este libro de Una vida con propósito, porque estoy aquí en la tierra y vamos a ver qué hace sonreír a Dios. Porque Dios se deleita en nosotros y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien. Hola a todos los que se están conectando. Steve, hola, llegué temprano a la Bob. Bienvenida, que ya me acordé. Bienvenida, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Nada más que creo que mi de esta se ve algo borrosa. Hola, Dios te bendiga, Berta. Dios te bendiga. Hoy vamos a ver lo que les digo, que hace sonreír a Dios. Y como sabes, antes de iniciar este tiempo, lo ponemos en las manos de Dios para que sea Él el que hable en nuestras vidas en esta mañana, ¿vale? Señor, en esta hora te damos gracias por otro día más. Gracias porque tú nos permites estar unidos a través de esta plataforma. Ponemos este tiempo en tus manos, sé tú con nosotros. Espíritu Santo de Dios, quita todo lo que estorba de nuestras vidas y ayúdanos a conocer tu voluntad, ayúdanos a conocer tu voz. Oye, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, toma este tiempo, sé tú con nosotros, te invitamos a que seas con nosotros, Espíritu Santo de Dios, y que quites todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que la palabra caiga en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te decía, hoy vamos por el día número 9 y vamos a ver qué hace sonreír a Dios. Número 6:25 dice que el Señor te sonría. Salmo 119:135 dice, sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Hacer sonreír a Dios debe de ser la meta de nuestra vida, ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea es descubrir cómo hacerlo. Tú y yo, Dios nos ha puesto en esta tierra con un propósito, y uno de los principales propósitos por los cuales Dios nos puso en esta tierra es agradar a Dios, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esa es nuestra tarea, descubrir qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le agrada que yo haga para que Él esté gozoso y feliz con mi forma de vivir. Descubrimos, la Biblia indica que descubramos lo que le agrada al Señor para hacerlo. Por ejemplo, y vamos a ver hoy un ejemplo muy claro de alguien que le agradó su forma de vivir, y este fue Noé. Si te acuerdas, si has leído la Biblia, en Génesis encontramos la historia de Noé. Dice que en su época había una bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie. Dice que en ese punto él se sentía tan dolido que hasta pensó en no haber hecho. Se dice que se sintió mal por haber creado a la humanidad. Y pareciera que estás narrando la sociedad actualmente. Si o no, que la sociedad actualmente cada quien ve por su propio beneficio, ya no les interesa que si a Dios le agrada esto, si a Dios no le agrada esto, ya cada quien vive complaciéndose a sí mismo, complaciéndose a ti. Hola, hola. Verte sufrir, no, a Dios no le hace sonreír eso. Pero te decía, en la época de Noé, la sociedad estaba en una bancarrota moral total, tal como ahora estamos viviendo. Cada quien ahora actualmente, hay un canto que en lo personal me gusta, dice como en los días de Noé, el diluvio universal, así el Señor va a venir. Y te digo, y en ese tiempo, en la época de Noé, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien vivía como a él le agradaba. Entonces, te digo que Dios consideró borrar a la raza humana, pero hubo un hombre que se deleitó y que fue que le agradó al Señor su forma de vivir, y fue cuando le dijo que él iba a hacer una vez más toda la tierra, iba a comenzar desde cero con él y su familia. Entonces
Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios, porque Dios halló algo en Noé que fue algo que hizo que Noé construyera aquella barca y que ahora tú y yo estuviéramos aquí, porque si no, imagínate, si Noé hubiera encontrado gracia delante de Dios, ahora no estaríamos aquí, pero más sin en cambio él halló gracia. Y vamos a ver 5 actos de adoración de la vida de Noé. La primera, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. En ese tiempo, en el tiempo de Noé, nadie se interesaba por Dios, nadie amaba a Dios. Cada quien vivía en su mundo, dice la Biblia, que se daban en casamiento y se casaban, no les interesaba nada. La escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Imagínate que tú y yo pudiéramos alcanzar eso, que tener una estrecha relación con Dios y que Dios se deleite en nuestra vida, así tiene que ser. Amén, Cristo transforma nuestras vidas. Lo que Dios más desea es tener una relación de amor contigo y conmigo. Imagínate qué asombroso que el creador del universo, que el creador de todo cuanto existe, quiere estar en una comunión con nosotros. Eso debe de pesar en nuestro corazón y debe de hacernos vivir de una manera que a Él le agrada. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. La Biblia lo dice, que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Porque antes de fundar los cielos y la tierra, antes de decir en Génesis 1:1 que sea la luz, antes de crear todo cuanto existe, Dios ya te tenía pensado. Dios ya sabía que tú ibas a vivir en este tiempo, que ibas a vivir en el 3 de mayo del 2021, que ibas a estar aquí. Dios ya lo sabía y Él anhela que tú lo ames de la misma manera que Él te ama. Entonces, en Oseas 6 vemos que porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios anhela que realmente nosotros nos deleitemos en Él, que realmente vivamos de una manera que a Él le agrada. Y vemos en este versículo como Él te ama de todo corazón y desea una reciprocidad, que tú también lo ames, como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y pensemos y pasemos tiempo con Él. Aprender a amarlo y ser amado por Él debería de ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer y más importante de los mandamientos. Tú debes de amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Que Dios siempre esté constante en tu diario vivir. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que tú realmente, como decía aquí, este es el primer punto de 5. Dios sonríe cuando le amamos por encima de todo. Yo te pregunto, ¿realmente tú amas a Dios por encima de todo lo que tú vives? ¿Realmente tú lo amas por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de tu iglesia? Yo no sé, por encima de todo realmente tú lo amas. ¿Quién escribió la Biblia? Varias personas a lo largo de la historia, diferentes personas la escribieron. Y hubo un tiempo donde se sentaron y juntaron los libros y decidieron qué libros y qué no, ¿vale? El número 2. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé que agradó a Dios fue confiar en Él incluso cuando parecía todo sin sentido. La Biblia nos dice, porque Noé construyó un barco en tierra, fue advertido sobre cosas que aún no venían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una íntima relación con Dios. Imagínate la escena por un momento. Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de los seres humanos que solamente piensan en ellos mismos, no me consideran en nada, viven de una manera que yo no los mandé a la tierra a vivir de esa manera, sino que yo los había mandado a que me adoraran, a que ofrecieran holocaustos, a que vivieran como a mí me agrada. Entonces,
Voy a deshacer la raza humana y voy a empezar contigo de nuevo. Quizás hubo tres cosas que quizás hicieron dudar a Noé, que quizás pudieron, mejor dicho, que pudieron haber hecho dudar a Noé. La primera era que Noé no conocía la lluvia. En ese tiempo, no caía lluvia como nosotros lo conocemos ahora, sino que dice que subía un vapor que regaba toda la tierra. Entonces, la primera, Noé no conocía la lluvia. Imagínate que Dios le dijo, voy a mandar una lluvia. Y entonces Noé se preguntó, pues, ¿qué será la lluvia, no? Pero más sin en cambio, él no replicó. La segunda cosa que quizás hizo que Noé pudiera haberle dicho, ¿sabes qué? Dios, no, tú estás medio mal. Es que él vivía muy lejos del mar. Aun cuando pudiera construir la barca, ¿cómo le haría para trasladarla hasta allá? Yo creo que era, y después con las dimensiones que Dios le dio, era imposible para él, pero más sin en cambio él no dijo nada. El tercero fue reunir a los animales y cuidar de ellos. Yo creo que Noé pensó y dijo, ¿cómo voy a lograr reunir a todos estos animales y cómo los voy a cuidar? Más sin en cambio Noé fue obediente. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios, a quien hacía sonreír. Noé, dice la Biblia, que no dijo nada, simplemente se puso a trabajar. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en lo que Él sabe que es mejor para tu vida. Esperas que cumpla sus promesas y te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuera necesario. La Biblia dice en Salmo 147:11, Dios se complace en los que le honran y en los que confían en Él, en los que confían en su constante amor. Dios sabe perfectamente de qué tienes necesidad. Así es un versículo que últimamente el Señor me ha puesto en mi corazón, que lo puedes encontrar en Mateo, cuando Jesús dice, Dios ya sabe lo que tú tienes necesidad, inclusive antes de que tú lo digas, Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo de ti. Imagínate que tu vida entera, desde que naciste hasta cuando vas a morir, delante de Él está como en una línea. Entonces Él sabe por las circunstancias que vas a pasar, Él sabe por los problemas que vas a pasar, y por eso muchas veces nos advierte desde antes, y quizás haya veces que nos está diciendo, oye, ora más, ayuna más, lee la Biblia más, comprométete más. Y a veces decimos, sí, Señor, mañana me comprometo, mañana oro más, mañana me esfuerzo más. Y cuando viene el problema o viene la tentación y caemos y de eso pasa y decimos, ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué pasó esto? Cuando Dios ya desde antes nos está diciendo, ¿sabes qué? Ayuna. Y a veces uno no debe de preguntarle tanto a Dios, simplemente debemos de obedecerle. ¿Crees que hay problemas en las traducciones, de la traducción de la Biblia? Algunos pequeños detalles no tan insignificantes, pero al final de cuentas la escribieron humanos inspirados por el Espíritu Santo. Es algo que ah, cuando tú la lees te da vida. Hola Emiliano, hola. Entonces te digo, Noé, no creas que construyó esta barca y que duró 2, 3, 5 años. Noé duró 120 años construyendo el arca. Hubo días, imagínate, yo creo, podemos suponer que hubo días donde él se sentía descorazonado, en los que quizás mientras que él estaba ahí martillando decía, ay Dios, como que esto está mal, esto está algo loco, y quizás se sintió descorazonado, quizás sintió que ya no podía más. Entonces ahora imagínate, durante esos años no había ninguna señal de lluvia. Yo creo que Noé dijo, oh, yo creo que Dios hoy me va a revelar qué es la lluvia. Y no hubo lluvia, no hubo nada, no hubo ninguna señal. Entonces quizás la gente lo empezó a juzgar de loco diciéndole, es que Dios no te habla, es que tú solamente lo estás haciendo por pura emoción. Dios realmente ya no te oye, ¿para qué construyes el arca? Y ahora actualmente eso nos dicen a nosotros, ¿para qué ustedes esperan que Cristo venga por ustedes? No, Cristo ya no va a venir, Cristo ya se olvidó de ustedes, es más, ya ni existe, ya murió y no resucitó. Y se empiezan a burlar de nosotros. Ahora imagínate los hijos de Noé, ellos quizás tuvieron vergüenza de su padre, de que quizás sus amigos les decían, ay, tu papá está medio loco, ¿por qué está construyendo una barca? Aquí nunca llueve, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es eso que tú estás diciendo? No, Dios es amor, Dios no lo va a hacer. ¿Por qué tu papá lo está haciendo?
Entonces, imagínate, quizás sus hijos tuvieron vergüenza, sin embargo, Noé no dejó de confiar en Dios y él siguió, imagínate, 120 años construyendo una barca. ¿Cuántos pensamientos de negatividad tuvieron que venir a Noé? ¿Cuántas veces vinieron esos pensamientos de ya no sigas, déjalo? ¿Cuántas veces tal vez vinieron esos días que quizás no estaba acostada y decía, Dios, ya no puedo más? Si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo, yo ya no puedo más. Sin en cambio, Dios lo hizo. Hola, buenos días, bots. Buenos días, Enrique La. Llegó el cirujano de tu vida, saludos. Ok. Hola, Fernando. Entonces, ¿en qué aspecto de tu vida, dice aquí, necesitas confiar más en Dios? ¿En qué te hace falta confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Es una manera en la cual nosotros adoramos a Dios. Y si recuerdas los días anteriores, uno de los días decía que nosotros estamos aquí plantados para adorar a Dios. Nosotros somos la creación de Dios y somos creados para adorar a Dios. Entonces, ¿en qué aspecto de tu vida te hace falta confiar en Dios? Así como los padres se alegran cuando los hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe constante en Dios, la Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé qué el Señor te ha estado poniendo en tu corazón que tengas que hacer y quizás te ha faltado confiar más en Dios. Quizás Dios te esté diciendo, como un día a mí me dijo, entrégame tus sueños de casarte y tener hijos, entrégamelos. Y yo le decía, Señor, pero tú sabes que ese es mi gran sueño, ese es lo que yo más anhelo. Y entonces el Señor me confrontó un día y me dijo, ¿qué pasaría si tú jamás te casas? Porque ese era mi sueño, esa era mi meta. Si tú me preguntabas a los 15 años, oye, Sari, ¿cuál es tu meta? Yo te decía, casarme a los 25, tener hijos y formar una familia, servir a Dios con mi familia. Pero cuando el Señor me confrontó con eso y me dijo, entrégame ese sueño, así como Abraham, cuando tuvo que sacrificar a su hijo, así el Señor me dijo, sacrifica tu sueño delante de mí. Y yo cuando lo entregué, créeme que el Señor quitó una gran carga de mi vida. ¿Qué te está pidiendo el Señor que le entregues? Entrégale hoy lo que el Señor te pide y confía en que lo que Él tiene preparado para ti es mejor de lo que te puedes imaginar. Lo tercero es que Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna en el diluvio mundial requería poner atención en la logística de los detalles. Imagínate, si Dios le había dicho que iba a mandar un gran diluvio y que iba a destruir todo, pues necesitaba poner atención en los pequeños detalles porque si le dejaba un hoyito a la barca, pues se iba a hundir, ¿no? Entonces había que hacer exactamente de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado a Noé. Entonces, eh, él dijo, construye, no, Dios no le dijo, construye cualquier barca, construyela como tú quieras, no, sino que le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, de la forma, de los materiales que debía de usar, así como con respecto al número de los animales que había de traer a bordo. Noé no puso excusas, sino que Noé cumplió e hizo exactamente como Dios le mandó. Muchas veces, a veces nosotros necesitamos obedecer a Dios tal cual como Él nos está pidiendo. Como Dios va a pedir un hijo, entonces no era Dios. No. Ah, con respecto a eso de lo del hijo, era para probar a Dios. Y leíste la Biblia después, Dios detiene a Abraham antes de que sacrifique a su hijo, le dice, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, aquí yo haré grandes cosas contigo. Entonces fue una prueba de fe. ¿Crees que Noé puede hacer una barca así de grande? Eh, pues yo digo que sí. Si se aventó 120 años haciéndola, sí. Sí, yo creo que sí fue muy posible haberla hecho. De hecho, en Estados Unidos, en Kentucky, si no mal me equivoco, está la réplica. Puedes buscar ahorita, acabando este live en YouTube, eh, la barca y ahí puedes encontrar respuestas en Génesis. Ellos reconstruyeron el arca de Noé tal cual como vienen las instrucciones en la Biblia. Entonces es algo wow, impresionante. Imagínate, y él lo hizo en 120 años, construyó. Entonces, como te decía, Noé obedeció absolutamente en todo y no
y con toda exactitud, en tiempo y forma, lo que Dios le había mandado hacer. Por eso se tardó 120 años, imagínate, poder construir esa barca más, sin en cambio, lo hizo. Dios lo que nos pide y nos que nos pide es que hagamos las cosas sin reservas ni titubeos. Dios anhela que lo obedezcamos realmente. Que si Dios te está diciendo, oye, ayuda a tu vecino, o haz esta obra, haz esto con las personas, o haz aquello. Muchas veces, a veces como cristianos caemos en eso de, ay, es que el Señor me está poniendo este sentir en mi corazón. Voy a orarlo. Y orarlo no está mal, porque a veces uno tiene dudas. Entonces decirle, Señor, ok, confírmame este sentir que realmente se venga de ti, no venga de mi emoción, no venga del enemigo, porque luego el enemigo también se disfraza de ángel de luz. Entonces, cuando ya estás seguro de lo que el Señor te está llamando a hacer, entonces hazlo. ¿Cómo vas a saber que algo que Dios me está pidiendo hacer es realmente o viene de Él? Cuando eso te produce paz. Cuando realmente sientes paz y una seguridad de que sabes que Dios te va a respaldar. Porque cuando Dios te pide hacer algo, Él te va a respaldar. Él te va a dar la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar ahí contigo ayudándote, haciendo lo que Él quiere. ¿Cómo podemos saber si es Dios? ¿Cómo puede o es Lucifer, ya que Lucifer fue un ángel? Sí, es lo que les digo, Ernest, es lo que les digo. ¿Cómo saber que es Dios realmente el que te está hablando cuando también vaya de acuerdo a la palabra de Dios? Que realmente sea, tal vez el Señor te lo puedo confirmar a través de un versículo de la Biblia, a través de alguien. Entonces, lo segundo es que va de acuerdo al carácter de Dios. Dios jamás te va a pedir algo que no vaya, que no sea de acuerdo a su voluntad, porque, por ejemplo, Dios jamás te va a pedir que te divorcies de tu marido, de tu esposa. Pues los casados, estoy hablando de los casados. Dios jamás te va a pedir que tengas relaciones con tu novia, tu novio, porque eso va en contra de lo que es Dios. Entonces, ¿cómo saber que es Dios? Lo tercero es que vas a tener paz, paz en tu corazón. ¿A cuál Dios te refieres? Al Dios de la Biblia. Aquí hablamos acerca del Dios de la Biblia, ¿vale? Entonces, como te digo, a veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Y es que queremos elegir y seleccionar los mandamientos que vamos a obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastiman. La obediencia a medias es desobediencia. Debes realmente de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque ahí está el Padre nuestro que dice, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Para que Dios te perdone a ti, para que Dios te ayude, tú necesitas perdonar a los demás. Y quizás tú me digas, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron, tú no sabes lo que a mí me lastimaron, lo que hablaron atrás de mí, lo que tal vez mi esposo, mi esposa me hizo. Jesús mismo, cuando estaba a punto de morir, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, Jesús estaba a punto de morir. Él no tenía derecho, él no debía de morir. Él era perfecto, él fue el único ser perfecto que estuvo aquí en la tierra, más sin en cambio, cuando estuvo a punto de morir, pidió perdón por ti y por mí. Entonces ahora, si Jesús pidió perdón y le pidió al Padre que los perdonara, porque tú y yo no podemos perdonar una simple ofensa que quizás ya pasó hace tiempo? Y como lo vimos anteriormente en capítulos más atrás, lo que ya te hicieron, ya te hicieron. Ya olvídalo, perdónalo, sana tu corazón, sigue adelante, esfuérzate. Porque cuando venga Cristo o cuando tú te mueras, si tú no has perdonado, si tú no has sanado tu corazón, muy probablemente te vas a quedar o te vas a ir al infierno. Porque no puedes entrar al cielo así. Entonces por eso es que aquí en la tierra Dios nos ayuda a poder purificarnos para poder estar algún día con Él en la eternidad. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir,
Dime solamente qué debo de hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Así debe de ser nuestra forma de vivir, de decirle, Dios, dime qué tengo que hacer, cómo hacerlo, dame las estrategias, dime los días, dime cómo hacerlo y realmente hacerlo, obedecerlo de todo corazón. Sí, ahorita damos por ti, Ángel, ¿vale? Ahorita cuando termine, ya casi acabo. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación, no por obras, como dice la palabra de Dios, para que nadie glorie. La salvación es por gracia, no porque ninguna parte, pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia, simplemente aceptando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, tú ya eres salvo. No necesitas hacer cosas para que Dios te perdone o para que Dios te acepte como su hijo. No, simplemente con aceptar ese sacrificio tú ya eres perdonado. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Como yo ya lo acepté, yo ya le pedí perdón a Dios, ahora, ¿qué tengo que hacer? Vivir en obediencia constante. Vibrar en felicidad, ¿ok? Entonces debes de vivir en obediencia. La palabra, eh, la palabra de Dios nos dice claramente que no haz lo que te decía. Entonces ahora imagínate, inclusive Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo Jesús toda su vida? Si tú lees los evangelios que hizo Jesús, obedeció al Padre, todo lo que Él le decía, Él hacía. ¿Cuál Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces imagínate, si realmente yo amo a Dios, si Sari realmente ama a Dios, ¿cómo lo va a reflejar a los demás? Viviendo en una vida de obediencia, viviendo lo que Dios le manda hacer a través de la palabra de Dios. Según un estudio se predica en nuestro planeta. Ok, mira, con respecto a lo de las especies, si te pones a investigar más, eh, algunas especies a través del tiempo se han estado como combinando, por así decirlo, y es que han formado otras especies. Entonces, cuando se subieron a la barca, solamente fueron las especies, por así decirlo, no sé si está bien esa palabra, básicas o las que eran las principales, fueron las que se subieron en la barca. Número 4. Dios sonríe cuando le alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir bien. Por ejemplo, recibir la alabanza o el aprecio de alguien. Cuando alguien te dice, wow, lo hiciste bien, o mira qué bien lo haces, sí o no que nos sentimos bien, nos sentimos, decimos, ay, sí, valió mi esfuerzo, valió lo que yo hice. Entonces ahora imagínate, Dios también le encanta que nosotros hagamos eso con Él. Cuando le expresamos a Dios en adoración y gratitud, Él sonríe. La vida de Noé complació a Dios porque vivió en un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de que sobrevivió el diluvio fue expresarle su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocausto. Y fue que el aroma sube y fue que Dios mandó el arco iris y dijo, ya no volveré a destruir la tierra con agua. Y fue que manda el pacto del arco iris. El arco iris significa que es un recordatorio para Dios y para nosotros de que Dios no va a volver a destruir a la humanidad entera con agua. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que Él ha hecho. Ahora, algo asombroso sucede cuando le ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. Yo no sé si te ha pasado a ti que cuando tú
alabas a Dios o haces algo porque lo que Dios te está mandando a hacer, lo que trae a tu corazón es como una satisfacción de decir, realmente para esto nací, para esto Dios quería que estuviera. Eso es lo que produce un acto realmente cuando nosotros realmente obedecemos lo que Dios nos está mandando. La adoración también opera recíprocamente, puesto que disfrutamos lo que Dios nos ha pues disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo expresamos y le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo cual a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice, los justos se alegrarán y se regocijarán ante su presencia, estén felices y griten de júbilo. Cuando tú y yo vivimos realmente en esa obediencia, en esos actos de alabanza y de gratitud, nuestro corazón realmente se llena de ese gozo, de esa alegría. Entonces podemos vivir felices como a Dios le agrada. Número 5. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé unas simples instrucciones. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy. Dios nos diseñó para poder procrear, para poder disfrutar. Dios nos hizo, nos dio gustos, nos dio, ¿cómo se le llama a la cosa de la lengua? Nos dio papilas gustativas para poder disfrutar la comida. Nos hizo todo para poder disfrutar. Nos dio ojos para poder ver y contemplar la belleza. Eso es lo que Dios nos hizo. Es posible que sintamos que el único momento que agrada a Dios es cuando desarrollamos una actitud espiritual, cuando leemos la Biblia, asistimos a la iglesia, oramos o testificamos. A veces también clasificamos que solamente a Dios le agrada cuando hago esos actos, pero puedes pensar que a Dios no le interesa los otros aspectos de tu vida, también puede ser eso, pero en realidad Dios disfruta observando cada detalle de tu vida, ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que es el que él que él se complace con todos los detalles de su vida. Imagínate. Dios te observa de día y de noche y Él se deleita en ti. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha, nos ha dado intencionalmente para su regocijo. Diferentes dones a cada uno. Algunas personas las ha creado para destacar en lo atlético, a otras para ser más analíticas. Podemos tener capacidades para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llevar a cabo estas actividades podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras actitudes o intenciones o intentamos ser distinto a lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecias la sabiduría y la soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. Discute la vasija con su hacedor. Disputa la arcilla con quien lo formó. Fíjate todo lo que dijo, todo lo que te leí en este pedazo. Dios te dio dones y talentos. Dios te dio habilidades. Sea, por ejemplo, a mí me encanta ver aquí en TikTok, me encanta ver las personas que dibujan y digo, wow, qué impresionante habilidad. Eso no es mi habilidad, pero yo digo, qué impresionante esas personas que pueden hacer. De toda la vida en sí. Fíjate cómo el Señor nos diseñó de tal manera que somos tan diversos. Imagínate que todos fuéramos iguales, yo creo que nos volveríamos locos. No sé, fan de Kainios. Si te castigan, dice la palabra de Dios que al que se porta mal, pues hay que darle unas reprimiendas.
Sí. Tanto si te tienen que leer la Biblia en un contexto histórico, geográfico, sí, eso te ayuda. ¿Qué opino acerca de la comunidad? Que Dios los ama. Dios nos diseñó, dice la palabra de Dios, hombre y mujer. Y entonces Dios los ama y anhela darles un nuevo sentido de vida. Créeme que esas personas eh, se sienten vacías porque lo único, como te digo hasta ahora, si tú no vives realmente lo que Dios, como Dios te diseñó, como Dios te hizo, y no vives de acuerdo a lo que Dios te manda a hacer, nunca vas a encontrar la felicidad. Lamentablemente esas personas se sienten solas, se sienten mal, se sienten, no sé, tristes, pero Dios los ama y Dios anhela darles un nuevo sentido de su vida. Como te decía, entonces Dios te puso dones y talentos. Dios te dio habilidades. Y cuando tú realmente las pones al servicio de Dios, es cuando te sientes completo. Es cuando te sientes realmente que estás viviendo y haciendo sonreír a Dios, que Dios realmente vive. Hola Isabel. Nada que ver el amor, los mueve al igual que a todos. Mira, la Biblia dice que cuando tú vives lejos de Dios, te lo voy a decir así, cuando tú vives lejos de Dios y no lees la Biblia, no oras, tus pensamientos te desvían y entonces cuando cometes actos que a Dios no le agradan, independientemente también del grupo, porque a veces atacan mucho, yo sé que atacan mucho a ese tipo de grupos de personas, pero por ejemplo los que roban, los que matan, los que violan, ellos también eh, se han alejado de ellos, también viven en pecado, ellos viven de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, deben de venir a Dios. Cuando tú vienes a Dios, el Señor no te deja igual, créeme. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor y hay testimonio de personas que han sido lesbianas, han sido gays, han sido transexuales y conocen a Dios y tienen un encuentro personal con Él, realmente su vida se transforma. Entonces, yo digo, si Dios los hubiera, como dicen ellos, hecho de esa manera, entonces cuando realmente se encuentran con Dios, pues seguirían en esa forma de vivir. Pero más sin en cambio, cuando se encuentran realmente con Dios, entonces son transformados. Pues, ok, esa es tu decisión. Si tú decidiste ser lo que eres, ¿vale? Pero nomás te digo, Dios te ama y anhela darte un nuevo rumbo a tu vida. Hola, saludos a Dios y a ti y a tu familia. Gracias, Isabel. Gracias. Entonces, como te decía, Él también lo complace verte disfrutar de su creación. Te dio, como te decía anteriormente, te dio los ojos para disfrutar, para que disfrutara la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutamos se convertirá en un acto de adoración si lo hacemos gracias a Dios, si le damos gracias a Dios por ello. En realidad la Biblia dice que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirarte, dormir. Imagínate, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo cuanto existe. Él se deleita y disfruta verte dormir, te disfruta ir a trabajar, disfruta cómo tú vives realmente. Él disfruta todo de ti. Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo? Que entonces aquí continúa diciendo, mientras duermes, Dios se complace con amor porque tú fuiste su idea. Nos ama a cada uno como si fuéramos la única persona en la tierra. Imagínate, fuiste la idea de Dios. Hoy tú tienes vida, hoy tú estás aquí, hoy tú puedes respirar, te puedes mover y el Señor te ha guardado hasta el día de hoy de todo este virus, de toda la violencia. Por ejemplo, acá en México hay mucha violencia que matan a personas y Dios lo ha hecho simplemente porque te ama. Tú fuiste una idea de Dios. Ya no creas esa mentira si alguien
Aquí el enemigo ha plantado esos pensamientos en su corazón de que Dios ya no te ama, tú ya no vales nada, Dios se equivocó contigo. No creas esas mentiras. Dios te diseñó, fuiste idea de Dios. Dios te hizo y Él se complace contigo. Dios te ama y fuiste la única persona. Dios ama a cada uno como si fueras la única persona en la tierra. ¿Por qué utilizas transparencias? ¿Acaso Dios te da? ¿Cómo transparencias? Ah, en los brazos. No, es una blusa que me gusta. No, no soy católica, soy cristiana, evangélica. Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Nos ama y disfrutamos de todas las etapas de nuestra vida para el desarrollo espiritual. Y es que muchas veces, a veces decimos, hasta que yo sea grande, hasta que yo tenga cierta edad, realmente ahora voy a amar a Dios. No, desde donde tú estás, desde niños, desde joven, desde adulto, puedes amar a Dios y a través de tu relación con Dios vas a crecer espiritualmente y vas a tener una madurez. Dios sabe que eres incapaz y que eres imperfecto y que no puedes vivir sin pecado porque nuestra naturaleza es dada a pecar. Nosotros siempre, aún de repente, con un pensamiento ya pecamos, con algo que cuando menos lo esperamos ya hicimos algo que a Dios no le agrada. Pero eso no es una justificación para vivir en pecado, sino que al contrario, como dice Romanos 12:2, sino que renovando vuestros pensamientos para conocer la voluntad perfecta de Dios. Cada día necesitamos exponernos a la presencia de Dios para que Él transforme nuestros pensamientos y nuestro corazón. Un reto, una cosa es la pide y otra es lo pide. Ok. Pídale al Espíritu Santo, fan. Pídale al Espíritu Santo que te revele lo que dice la palabra de Dios. Realmente que haga viva la palabra de Dios. Que realmente cuando tú la leas sientas que la Biblia te está hablando. Hazlo de esa manera. Léela con esa expectativa, ¿vale? Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradar, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantarnos, ¿cuánto placer me proporciona la vida? Llegamos a pensar, ¿cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida? Dios está buscando personas como Noé en el siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma, Dios desde el cielo mira a los hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Agradar a Dios será la meta de tu vida. No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo. Realmente debemos de meditar hoy, tomar una pausa en nuestro diario vivir y preguntarnos, ¿realmente me interesa más lo que el mundo me ofrece? ¿Me interesa más eh, tener placer para mi vida? ¿O realmente vivir lo que Dios quiere y complacerlo a Él? Hoy debemos de preguntarnos. Y si tú decides vivir para agradar a Dios, entonces Dios te va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Pensando en mi propósito para concluir. Punto de reflexión. Dios sonríe cuando confío en Él. Versículo para recordar. Salmo 147:11 dice, el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Pregunta para considerar. Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué área de mi vida es más necesario confiar en Él? ¿En qué área de tu vida te hace falta confiar más en Dios? ¿Hay algo en tu vida que aún no le has entregado? Entrégale todo lo que tú eres a Dios y verás cómo Él te va a ayudar a salir adelante. Él es bueno. Él anhela que nosotros vivamos con Él. Y entonces, hoy vive, como decía aquí la frase que me gustó mucho, hasta la subrayé, que la obediencia es un acto de adoración. Si tú realmente amas a Dios, si tú realmente
anhelas cumplir el propósito de tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida, obedécelo en todo y verás cómo Dios te va a ayudar a salir adelante. El Señor va a estar contigo. Recuerda cómo le dijo Dios a Josué cuando muere Moisés y se levanta Josué, le dice que él iba a estar con él todos los días de su vida y nadie le iba a hacer frente mientras que él se mantuviera de día y de noche meditando en la palabra de Dios. Ahora es lo que nosotros necesitamos hacer en este siglo XXI con la sociedad que estamos viviendo, que está cayendo en un declive social, donde hay tanta maldad, tanto odio, tanto rencor, tantas cosas que estamos viendo y cosas mayores que quizás nos van a tocar ver. Hoy Dios está buscando personas como Noé, valientes, que deciden realmente amar a Dios por encima de todo, obedecerlo aun cuando pareciera que es como algo ilógico o pareciera que va en contra de tu forma de ver la vida o de vivirla. Hoy sé como Noé y decide confiar en Dios plenamente. Vamos a orar. Vamos a orar también por... Aquí alguien me pidió que oráramos por que tenía COVID. No lo encuentro el mensaje, pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo no conozco tu vida. Aquí está, Ángel. Yo no conozco tu vida, yo no sé si estás pasando por alguna necesidad, algún problema, pero vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él con nosotros en este día y que realmente nos ayude a confiar en Él. Señor, en esta hora te damos gracias por todo tu amor. Gracias porque nos has recordado que debemos de confiar plenamente en ti, que debemos de depositar toda nuestra confianza y obedecerte a ti. Ayúdanos a realmente ser hombres y mujeres que obedezcamos a tu voz, que seamos valientes así como lo fue Noé, al obedecerte sin decirte ningún reproche, sino simplemente hacerlo. Y aun cuando la circunstancia en ese tiempo y en este tiempo se venga a nuestra contra, ayúdanos a permanecer firmes en tu verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces también las necesidades de estas personas que están conectadas. Yo te pido que tú obres. Señor, ahí está la vida de Ángel, Señor, que tiene COVID. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, también de todas esas personas que están enfermas, que están contagiadas de este virus. Señor, las personas que están en los hospitales, ten misericordia de ellos, Señor, de los doctores, de las enfermeras, Señor, ten misericordia de este mundo, Señor, ayúdanos y guárdanos de todo mal, Señor, sigue estando con nosotros, ayúdanos a seguir confiando en ti y obedecerte, a vivir realmente en ese acto de adoración, obedeciéndote en todo momento. Perdónanos por las veces que no hemos obedecido a tu voz, por las veces que te hemos puesto una y millón de excusas y ayúdanos a realmente confiar plenamente en ti, a realmente vivir para ti, no para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que nos vemos. Gracias por estar aquí conmigo. Yo hago live todos los lunes y jueves a las 8 de la mañana. Por si quieres volverte a unir, nos vemos el día jueves. Si Dios así nos lo permite, nos permite llegar el día jueves. Aquí nos veremos con el día número 10 de este libro. Este es el libro que estamos viendo, Una vida con propósito, porque estoy aquí en la tierra. Y nos vemos, que el Señor sea contigo, que Dios te guarde, como cada día les digo, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Confía en Dios, deposita toda tu confianza en Él y verás cómo el Señor te ha de ayudar a salir adelante. Nos vemos, si Dios nos permite, el día jueves a las